y bueno, por estar con nosotros hoy aquí en SAS Rules. Para empezar, bueno, me gustaría que, bueno, espérate. No te Bueno, bueno. conozco. Empezamos bien, ¿eh? Venga, va. Bueno, más bien empiezo bien. El domingo por la mañana, es normal. Joder, joder, madre de Dios. 2 hours later. Bueno, hola Antonio. Antes que nada me gustaría darte las gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Desde la última entrevista han pasado bastantes cosas muy interesantes, como el hecho, por ejemplo, de haber aprobado las oposiciones para profesor de saxofón en Andalucía. Me gustaría que nos hablaras un poco de tu experiencia docente, si tenías previamente alguna otra experiencia y bueno, ¿qué tal te va en el Conservatorio Ángel Barrios de Granada? Bien, bien. La verdad es que me ha adaptado bien. Me ha costado más que nada el cambio de ciudad. Digamos que París era una ciudad muy masiva que me estaba absorbiendo mucho tiempo y ahora toda esa actividad y todo ese agobio lo echo de menos. Eso es curioso. Que el año pasado me quejaba un poco de, París me cansa, me satura. Y ahora lo echo un poco en falta. La tranquilidad de Granada es genial, la ciudad es una pasada, pero digamos que no me está costando un poco adaptarme a la nueva vida. En cuanto a la experiencia docente, pues sí, sí que tenía. En los años que estuve trabajando, que estuve viviendo en París, trabajé en 2 o 3 conservatorios, algunos de forma titular y otras de forma intermitente, haciendo sustituciones de profesores. He estado en el Conservatorio de Torcy, que está muy cerca de donde está Disney, en el este de París. He estado en el Conservatorio de Charenton, de Saint Maurice, y luego, pues, la experiencia docente que he tenido aparte ha sido masterclass, pero han sido masterclasses normalmente en niveles superiores, pues en Vigo, en Salamanca, luego alguna clase particular que daba a gente ya un poco de niveles superiores. Entonces, me está, no es que me esté costando, pero sí que estoy aprendiendo. Yo igual que intento que mis alumnos aprendan de mí, yo estoy aprendiendo mucho de mis alumnos también a la forma de dar clase y eso, bueno, es muy interesante. Pero bien, me encuentro muy adaptado en el conservatorio. La llegada ha sido buena, el recibimiento por parte de mis compañeros ha sido genial, tanto los saxofonistas como otros instrumentistas, y es un centro en el que se puede trabajar muy bien. Ujú. Mira, tras finalizar el máster de música que hiciste de música de cámara allí en el Conservatorio Superior de París y desde que vives en Granada, bueno, no paras de coger aviones para, me imagino que, bueno, entre otras Sí. cosas, tocar con el cuarteto Yendo. Háblanos del futuro de este cuarteto y cuéntanos, bueno, tu experiencia con ellos allí en la gira en Corea. En Corea. Bueno, yendo nos lo estamos planteando de otra forma. Llevamos 4 años tocando juntos, 4 años en los que nos hemos visto prácticamente todos los días para ensayar 2, 3 horas todos los días. Entonces, digamos que esto nos ha dado unas bases muy grandes para poder realizar el trabajo que estamos realizando ahora. Ahora cada uno, todos hemos acabado ya nuestros estudios, cada uno tiene su trabajo. John se volvió a Londres, yo me he venido aquí. Y Martán y Antonán se han quedado en la zona de París y bueno, Antonán es un poco más movible, digamos, pero claro, queremos seguir con el proyecto, es una pena, o sea, yo no podía rechazar esta oferta de trabajo, igual que yo no podía rechazar lo que le ha salido en Inglaterra, y decidimos que el cuarteto tendría que seguir. Claro, lo que esto te supone es muchos viajes para arriba y para abajo, sesiones de ensayos muy fuertes. Intentamos vernos 1 o 2 veces al mes, pero claro, cuando nos vemos es desde el viernes por la tarde. Yo puedo salir de aquí, termino de trabajar a las 11:30, 12. Eso me permite el tiempo suficiente para ir a Málaga, pillar un vuelo y llegar a las 6 de la tarde a París. Desde las 6 de la tarde del viernes hasta prácticamente las 8 de la tarde del domingo no paramos de ensayar. Paramos para comer y para dormir, pero nos pegamos sesiones de 8, 9, 10 horas en total, en cada día, quiero decir, el sábado y el domingo sobre todo. Y esto es una forma de trabajar diferente que al principio nos estaba costando un poco. La verdad es que la experiencia chocó mucho el primer fin de semana. Después de había pasado el verano, había pasado la gira de Corea y la primera vez que nos vimos fue en septiembre.
otra vez, o final de agosto, y chocó mucho, porque llevábamos tiempo sin tocar y fue como, venga chicos, tenemos 2 días y es que no nos volvemos a ver hasta dentro de 2 semanas. Y teníamos el máster de música de cámara. El máster de música de cámara lo tendríamos que haber acabado en junio, final de junio, principio de julio, pero como yo tuve las oposiciones, pues yo se lo planteé y les dije, mira chicos, hemos pasado 2 años fantásticos aquí en el conservatorio, pero yo no puedo hacer el examen. A mí hay una oportunidad de trabajo que me ha salido que quiero intentar. Evidentemente las oposiciones no las tiene ganadas nadie, pero lo quería intentar. Desde que yo había acabado la carrera no habían salido oposiciones. Entonces eh, tenía que hacerlo sí o sí. Lo entendieron perfectamente. Para eso la verdad es que tenemos muy buena relación y las cosas se hablan. Bueno, luego tenemos los roces que puede tener cualquier persona que pasa 4 años de su vida prácticamente todo el día pegados, y lo entendieron perfectamente. Luego el conservatorio la verdad es que se portaron bien y comprendieron que gracias a nuestro profesor, gracias a la ayuda tanto de Claude como de David Walter, que es un oboísta, fue el que nos ha dirigido el máster, nuestro tutor de máster de música de cámara, metieron mucha presión para que la dirección del Conservatorio Superior de París nos dejara posponer el examen. Entonces, una vez que pasó el verano, tuvimos la respuesta de que sí, nos dejaban pasar el examen de máster en octubre. Entonces, claro, fue mi primer mes aquí en Granada y tenía que ir todos los fines de semana a París. Todos. Ese primer mes sí que fue todos los fines de semana y eso fue cansado. Aparte no tenía coche, ahora tengo coche, pero en aquel momento no tenía coche y no podía pillar los vuelos del viernes, entonces me tenía que ir lo más temprano posible el sábado por la mañana. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer vuelo que salía de Málaga, creo que era a las 9, y el primer bus que llegaba desde Granada a Málaga llegaba a las 9:15, o sea que era imposible. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Buscar aeropuertos cercanos, encontré una combinación que estaba bastante bien, que era Sevilla, que salía un avión desde Sevilla a las 9 de la mañana, y encontré una combinación de bus que me funcionaba bien con Sevilla, que era un autobús que salía a las 2:30 de la mañana de Granada. Madre mía. Entonces, prácticamente no dormía. Bueno, intentaba meterme en la cama a las 7 de la tarde. Yo encima soy de culo inquieto y de dormir poco. Pues me vas a decir tú, a las 7 de la tarde, así, mirando hacia arriba, Claro. no era capaz de dormir. Y fue, pues eso, durante casi 2 meses, un mes y medio largo. Porque aparte del máster tuvimos la presentación del disco oficial, tuvimos otro concierto aparte y yo tenía que trabajar aquí. Entonces suponía que el viernes no dormía, o sea, la noche del viernes al sábado no dormía, llegaba a las 7 de la mañana a Sevilla más o menos, o a las 6:30 de la mañana a Sevilla, cambiaba de la estación al aeropuerto, desayunaba un poco en el aeropuerto para coger fuerzas y me pillaba el avión a París. Llegaba a París a las 11 de la mañana y a las 11 de la mañana ensayar hasta las 8 de la tarde. Madre mía. Y el lunes, como yo trabajo el lunes por la tarde aquí, el lunes me pillaba el primer vuelo que salía. Y el primer vuelo es a las 6:30 de la mañana. O sea que otra vez a las 4 de la mañana despierto para... O sea, Luego es reconfortante, es bonito y lo hago con todo el amor del mundo, ¿sabes? Porque me encanta tocar con mi cuarteto y disfruto muchísimo. Pero joder, fue un mes duro. Ahora es un poco más sencillo. Bueno, con el coche lo aparco en Málaga, no tengo que hacer grandes historias en cuanto a dormir poco, despertarme o tenerme que pillar un bus a las 2 de la mañana o a las 2:30 de la mañana hacia Sevilla. Que luego, claro, eso conlleva una acumulación de cansancio grande. Y bueno, lo Y de en cuanto a Corea, lo ¿no? en cuanto a lo de Corea estuvo muy guay. Corea fue muy bueno. Nos salió a través de una compañera que tenemos coreana, tiene la doble nacionalidad coreana y americana, que estudió en París también. eh, y gracias a su agente, pues ella le presentó a su agente el- tanto la presentación del cuarteto, la web, bueno, le enseñó un poco de qué iba el rollo del cuarteto y a la gente le gustó mucho y nos quiso traer.
y nos organizó una gira de 4 conciertos por todo Corea. Estuvimos en Daejeon, estuvimos en Jeju Island, dentro del festival hay un festival internacional de viento en Jeju, Ujú. que es bastante importante, y dentro de este festival justo cuadró en las fechas y pudimos estar allí. De hecho, coincidí con mucha gente española, estuvimos con los Spanish Brass también por allí, Ujú. estaba Eric Aubier, el trompetista, o sea que es un festival que tiene bastante peso. Y luego estuvimos en Seúl, todo esto repartido en 8 días. Y la experiencia pues es fantástica. La gente que nos conoce bien, a los del cuarteto, sabe que bueno, que lo de tocarse nos puede dar más o menos bien, pero lo de hacer el tonto y lo de pasárnoslo bien se nos da perfectamente. Entonces, bueno, de ahí un poco el vídeo que hicimos, que editamos. Bueno, tuvimos, la verdad, una acogida enorme, enorme allí. Cómo, no sé, cómo valoraron nuestro trabajo, cómo el aplauso, el tipo de aplauso, también las salas en las que tocamos, que eran enormes, pero la sinceridad del aplauso es una cosa que no he visto jamás aquí no hablo de España, hablo en Europa. Esa sinceridad de aplauso, ese ímpetu, ese énfasis, esas ganas de conocerte después del concierto, no sé, es un interés que no veo aquí en Europa, y eso es una pena, eso es una pena. Y luego, bueno, la acogida fue genial, fue genial. Nos movieron por toda Corea siempre con una sonrisa de oreja a oreja. Cualquier cosa que nos faltaba, ahí estaban. Siempre buenas caras, siempre buenas palabras, siempre amables. O sea, fue una experiencia preciosa. Y dentro, y al grupo, ¿cómo le sirve esto? Pues yo creo que dentro de toda la gente que tiene el cuarteto lo sabe, la cantidad de horas de ensayo, los conciertos son gratificantes, pero este tipo de viajes hacen que se una mucho más el grupo. Incluso, bueno, tú puedes estar muy unido a tu cuarteto, pero en realidad estos días de convivencia son los que te hacen crear un núcleo grande. Nos ha pasado aquí como nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a Andorra el año pasado también, que estuvimos haciendo un concierto en el Sax Fest. Y ahora iremos igualmente a Mallorca, al Festival de Mallorca, iremos un fin de semana también a hacer un masterclass concierto. Ujú. Mira, dentro de las muchas cosas importantes que han ocurrido el año pasado para ti y desde la última entrevista, es que el 28 de abril ganaste el concurso, el Josip Notcha. Noche. Ujú. Cuéntanos un poquito, ¿no? de esta experiencia. Bueno, pues fue un concurso más que quise hacer, y además fue un poco como para sacarme, si lo digo sinceramente, no tengo ningún problema. La gente que me conoce bien sabe que no tengo pelos en la lengua y que lo digo, hablo sin ningún tipo de temor a lo que digo. Hice este concurso un poco para sacarme la espina de Dinan, del hecho de no haber pasado a la final. Para mí tenía muy claro, bueno, el año que hice Dinan había hecho como 4 o 5 concursos durante todo el año anterior. Algunos tuve bastante suerte de que pude ganarlos, otros no funcionaron del todo bien. Y bueno, el concurso también sirve como preparación, como motivación. Yo no pienso el concurso como quiero ir al concurso y lo voy a ganar. Yo el concurso me lo preparo un poco más como tengo que llegar al concurso bien y hacerlo bien. Que gane o no gane, eso ya no depende de mí, ¿sabes? Un poco como también las oposiciones o cualquier otro tipo de prueba. O sea, evidentemente, si tu trabajo está bien hecho, tienes más posibilidades. Pero claro, ya depende de terceras personas, no depende directamente de ti. Y yo me dije ese año, que fue el año 2014, dije, hago Dinan y se acabó. Y se acabó porque llevaba una tralla de concursos bastante grande. O sea, había hecho Nichelino en Italia, el Marco Fiorindo, perdón, en Nichelino, a Turín. Había hecho Dreux, había hecho Andorra. Aparte de eso, todo el primer año de máster de París, más el trabajo en Selmer, que ese año trabajé en Selmer, que era, bueno, luego hablaremos de ello. Y llegué a Dinan, claro, bueno, acabó el curso en junio, y todo el verano fue preparándome Dinan.
todo el verano. Entonces llegué a Dinan bastante quemado y dije, este es el último que hago. Cuando acabo Dinan, pues bueno, no me quedé en semifinales, totalmente normal. Eh, pero dije, joder, me quedé como con la espinilla esta de me he quedado cerquita de la final, joder, no. Y, y luego a los 2 años parece que había pasado un poco el tiempo, que me sentía con fuerzas otra vez y tuve ganas de hacer este concurso. Lo mismo para tener una meta. El año pasado, digamos que fue un año un poco extraño, porque yo estuve realizando todo lo del proyecto de Boulez, que, que me quemaba un poco la cabeza. Hacer todo el día Boulez era duro. Entonces dije, bueno, me preparo un repertorio al lado, como puede ser este de este concurso, para tener otro tipo de rodaje. Y bueno, esto fue antes de que salieran las oposiciones, entonces fue luego salir el Yosin Noza, ir al concurso y luego pasar página y dedicarme a las oposiciones. Y el concurso la verdad es que estuvo bastante bien. 3 rondas de concurso, iba con bastante miedo en la primera, porque en la primera tuvimos que tocar Bach, y tocar Bach, a mí me encanta estudiar Bach, luego hablaremos también un poco de las transcripciones, creo. Me encanta tocar Bach, disfruto muchísimo arreglando Bach, pero no me parece que sea una transcripción presentable. Luego hablaré contigo de lo que yo considero una transcripción presentable al público o no presentable al público. Y Bach, a mí me temblan las piernas cada vez que tengo que tocar Bach. Y lo adoro y me encanta muchísimo el barroco, pero y tocar un preludio, una suite de Bach, así como quien dice a pelo, delante de un tribunal según llegas en frío, es una trampa. Y bueno, también está puesto para eso. Para, digamos, es una criba, una selección y tú sí, tú no, aunque te hayas equivocado en 2 notas. Y es un poco frío y es, digamos, la parte negativa de los concursos. Pero bueno, también los concursos se tienen que basar sobre una cuestión de objetividad. Es decir, tú lo has podido hacer perfectamente, musicalmente hablando, pero si te has equivocado en 6 notas, pues... Y al revés también, ¿eh? De, has hecho todas las notas perfectamente, pero las has hecho completamente plano, pues es bueno, son cosas que juegan a favor y en contra. Entonces, bueno, la primera fase fue, yo iba con Rilando. Cuando ya pasó la primera fase y pasé, y además pasé con la mejor puntuación de todo el concurso, dije, bueno, puedo tener posibilidades, no de ganar, puedo tener posibilidades de llegar a la final. A mí me gusta mucho hacer concursos en los que la final sea con orquesta, porque para nosotros eso es el verdadero premio. Tocar en una orquesta, dentro de la orquesta ya es complicado, tocar como solista, ni te cuento. Entonces yo siempre intento, cuando la época en la que hacía más concursos, siempre he intentado buscar concursos que tuvieran esto, que tuvieran un plus más de poder tocar con una orquesta. Nichelino se podía tocar con una orquesta, el Marco Fiorino en Nichelino se tocaba con orquesta, Dinan se toca con orquesta a la final, Andorra igual, esto igual, y esto encima eran 2 conciertos, era Ruev y Larsson, que dices, joder, es que si llego a la final ya tengo el premio de tocar 2 conciertos como solista con la orquesta de Zagreb. Y dices, joder, pues es que ese es el verdadero premio. Y luego ya, pues bueno, la cosa funcionó bien. Yo me sentí muy a gusto en el concurso. Me sentí muy a gusto en todo el concurso, no tanto en la preparación me sentí un poco más inseguro. Yo ya no daba clases con nadie, porque yo había acabado con Claude ya 2 años antes. Seguía estudiando, yo siempre he estudiado mucho y me gusta y me fijo siempre objetivos fuertes para pegarme caña y soy bastante severo y estricto conmigo mismo. Pero claro, ya no daba clase, ya no estaba en el ritmo de la clase del CNSEN de París. Aún así vivía en París, me intento siempre rodear de gente que me motive también, pero la preparación fue chunga. Fue chunga, tú solo. Además, yo soy muy mal profesor conmigo mismo. Soy muy duro conmigo mismo. Entonces, y los que han vivido conmigo esos años en París lo saben, Maurici Esteller o Aya Llorente saben que soy muy, muy pesado y muy exigente conmigo mismo. Me decían, Antonio, que sí, que suena bien, Antonio, no nos metas, no nos des más la coña. Y lo que te decía, luego llegué a Croacia con una seguridad bastante importante. Bastante importante. Tuve un problemilla justo antes de la final, es una anécdota un poco
escabrosa a contar. Sé que que me dio una bajada de tensión brutal antes de tocar. Bueno, el día anterior habíamos ensayado, fue el día de pausa, habíamos ensayado con la orquesta, luego por la mañana habíamos ensayado también otro poquillo con la orquesta y llegó el momento de la final, yo creo que tocaba de los últimos o el último en la final y fue error mío, llegué demasiado pronto al conservatorio. Entonces me metí en una cabina, estudiando y ya me cambié. Esto cuarto de hora era Nico el que tocaba justo antes de mí, Nico Senievich. Y cuando Nico bajó, yo me metí en mi cabina, digo, ya para probar la última caña, pum, pum, estar tranquilo. Y de esto que empiezas, que ves que los dedos no te funcionan, que como que te pesan los brazos, con ganas de dormir, y dije, ¡guau! Fue un momento, me bajé donde estaban las chicas de la organización y digo, dame algo, por favor, un poco, algo, una galleta, un poco de zumo o algo, pero me había dado un bajón de tensión, un bajón de azúcar, no sé Joder. exactamente qué sería, pero luego llegué y toqué los dos conciertos y la sensación era extraña, era una sensación, era como si estuviera tocando en una nube, no estaba del todo recuperado, pero bueno, fue casi más automático, la forma de tocar lo tenía bien preparado y fue bastante bien, fue automáticamente, pero fue un momento extraño, ¿sabes? Es decir, estoy tocando casi a tientas, porque estaba mal, estaba mareado, o sea, estaba mareado, estaba fastidiado. Mira, vamos a cambiar un poco de tercio. ¿Por qué no Mm. nos hablas de estos 2 años que has trabajado en Selmer Paris? Pues el trabajo en Selmer fue duro, muy duro, pero fue a la vez súper gratificante. Muy duro, ¿por qué? Porque, bueno, la fábrica de Selmer, mucha gente que ha ido a Selmer a París, pues va a la zona de République, que es donde está el showroom, pero ahí no es donde se hacen los asos. Los asos se hacen a 60 kilómetros al norte de París, en Mont-la-Jolie, y claro, la entrada a trabajar a esa fábrica es a las 7 de la mañana. Yo vivía en el sur de París, esto está en el norte a 60 kilómetros. Por lo mismo, madrugón a las 5 de la mañana y así estuve casi durante 2 años. ¿Por qué fue duro? Porque yo a la vez estaba cursando los estudios del máster. Entonces, trabajaba 3 días en los que me tenía que levantar a las 5 de la mañana, trabajar 8 horas en la fábrica, porque es un trabajo al final de fábrica. En nuestro caso es un poco más artístico, pero no deja de ser el horario de una fábrica, o sea que trabajas 8 horas y 1 hora de vuelta a París, y a lo mejor llegaba a París a las 6 de la tarde o así, y me iba al conservatorio o a estudiar o a ensayar con Yendo o a ensayar con el ensemble de saxos o a simplemente a clase. Entonces fueron 6 o 7 meses, que fue el primer año de que estuve en París, que estuve trabajando ahí, fueron duros. Más que nada porque llegaba al conservatorio y tenía la sensación de que llevaba despierto 20 horas. ¿Sabes? Esta sensación de que a la hora de comer tienes la sensación que se ha acabado el día ya. O sea, y esto a la 1 de la tarde yo ya tenía la sensación que había hecho el día completo. Claro, me había despertado muy pronto. Pero luego, por otro lado, a mí me gusta como trabajo. Yo trabajaba en certificación, digamos que en el proceso de calidad. Nosotros éramos el penúltimo paso antes de que el instrumento saliera de la fábrica. El instrumento se monta, bueno, lleva un proceso muy grande y hay gente que lo sopla antes que nosotros para ver que pues, las llaves cierran bien, etcétera, etcétera. Pero claro, lo soplan desde un punto de vista no musical. Esta gente son músicos más amateur que soplan fuerte, entonces suena, pero claro, la delicadeza a lo mejor de ir hacia el grave, cuestiones de, mira, esta tecla de aquí está un pelín más alta, un pelín más baja, pues era nuestro trabajo. Digamos que es el último paso antes de que el instrumento saliera de la fábrica. Luego había un paso entre nosotros y que ya salía definitivamente, que era un momento en el que le pasabas el trapito, lo pones ya bien, lo metes en la funda, etcétera, etcétera, lo metes en el saquito de plástico y demás, como nos lo encontramos en las tiendas. Pero nosotros éramos la última persona que soplaba el instrumento antes de ir al cliente, entonces considero que es bonito. Bonito y es una responsabilidad, porque dices, bueno, a mí este instrumento me funciona. Claro, nosotros nos decían, tenéis que ver que el instrumento funcione.
sea, no que el instrumento sea el instrumento que tú te quieras comprar para ti, es que el instrumento funcione. Porque si tú no te lo comprarías, seguramente hay otro que se lo vaya a comprar. Y la verdad es que el mercado es muy grande. Y hemos llegado a producir, pues no sé, te digo las cifras así un poco a bote pronto, pero hemos llegado a certificar en años, no este último año que estuve trabajando, sino en el 2014, que estuve trabajando como primera vez, hubo semanas que llegamos a certificar 150 saxofones diarios, que es mucho. Es bastante. Y ahora, bueno, ahora la cosa ha cambiado un pelín. El año pasado máximo hacía por persona, por certificador, hacíamos 20, 15, 20. Pues más razonable. Mucho más razonable, mucho más razonable. Bueno, también cambian las ventas. Bueno, esto son cuestiones de la empresa. Y bueno, mi experiencia en la fábrica fue muy buena. Conocí a gente súper simpática, duro, pero muy, 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 muy bonito. Y luego aprendí. Si llevan ya 20 años de serie 3, yo creo que ya debería tocar un serie 4, ¿no? Eso habrá que hablarlo con Monsieur Selmer. Yo he probado, en lo que estuve en la fábrica, probé prototipos de lo que va a ser el nuevo modelo. Y creo que ahora la cosa, no sé, la última noticia que tengo es la cosa está un pelín parada. Pero bueno, en esto nunca se sabe. En las cosas de instrumentos, o bien se prevé para un día y al final sale 2 meses antes o sale 2 años después. Es que no te sé decir. Yo las cosas que probé me gustaron. Me gustaron, sí que es verdad que había cosas que quizá habría que cambiar, pero había cosas que estaban muy bien. Sobre todo en el soprano fue algo que me gustó bastante. Bueno, ya Eh, se verá. Nos has comentado antes que estabas un poco rayado con el trabajo de la pieza de Boulez, que precisamente después tocaste en París con Nico Arsenijevic. Zenievich. Sí, háblanos un poco de esta pieza y de tu trabajo y del Bueno, concierto. pues, para la gente que no lo sepa, Boulez es una obra que es el diálogo de la sombra doble, el diálogo de l'ombre double, que es una obra que está pensada que está escrita originalmente para clarinete. El propio Boulez, en un trabajo junto con Claude y con Vincent David, digamos que validó, que dio como bueno una versión para saxofón, en el que bueno, se tocan saxofón alto, saxofón tenor, saxofón soprano, y es un diálogo. Hay ciertas partes que son las siglas y las transiciones que van grabadas previamente y que van tratadas con espacialización y con un programa que ahora hoy en día se suele trabajar, que se llama Max. Y este es el gran trabajo de Boulez, grabarte tu propio doble, que fue a lo que me dediqué estos 2 últimos años en París, justo cuando acabé con Claude, fue en este tercer ciclo dedicarle a Boulez. El proyecto con Nico, ¿cómo sale? Digamos que la finalidad de Boulez, yo cuando lo trabajaba no era para tocarlo con otro saxofonista. Digamos que yo me grabé mi doble y ahora hice en La Mèche, en el Festival Oliver Messiaen, hice, digamos, la presentación de lo que fue mis años de estudio y de trabajo de Boulez durante estos 2 años en París. Y tocas con tu propio doble. O sea, tocas con electrónica, pues lleva un sistema de 6 altavoces, con un par de micros, uno en el soprano y uno en el alto. Un ingeniero en mitad de la sala que te lanza todo y todo está espacializado. Bueno, es una obra bastante espectacular. ¿Qué es lo que pasó? Que la cosa con Nico vino ya no solo de este año, vino de antes. Digamos que cuando yo empecé a trabajar la obra, empecé a trabajar el doble, que es lo que quería grabar, él estaba tocando la parte en escena, digamos, la parte primera, perdón, que se llama. Y, y un concierto que nos salió la oportunidad de decir, "¿Y por qué no? Tú que estás tocando el doble y yo que estoy tocando la parte primera", y como no siempre tienes la posibilidad de tener una instalación de electrónica tan, tan, tan grande, oye, ¿por qué no lo intentamos tocar así? Y fue la primera vez, creo que lo que hicimos fue en 2014, 2015. Yo hice el doble, o sea, hice lo que en teoría se graba, porque era lo que estaba preparando, y él hizo la parte principal. Y este año
que yo ya había grabado todo y que estaba dedicado a la parte primera, él está trabajando la parte doble para grabárselo. Entonces cambiamos un poco los roles. El concierto que surgió fue en la noche de los museos de París, que es una noche en la que están prácticamente todos los museos abiertos de la ciudad. Abre el metro, es una noche bastante bonita. Y nos salió el proyecto de hacerlo en el Museo de la Cité de la Musique, que es donde está todo el museo de instrumentos. Ahí es donde están expuestos varios Adol Sax, hay instrumentos de época, instrumentos eh, electrónicos de principios de siglo, hay de todo, es una pasada de museo. Y tocamos el diálogo sin electrónica, digamos, con dos instrumentistas. Y bueno, el trabajo pues con Nico, genial. Luego Nico y yo tenemos muy buena relación y siempre es un gusto tocar con gente así. ¿Nos puedes hablar de tus próximos proyectos? Pues sí, proyectos así a corto plazo, pues mira, voy a hacer una colaboración dentro de poco con la Orquesta Sinfónica de Galicia, tocar Prokofiev, vamos a tocar Romeo y Julieta y Alexander Nevsky, o sea que muy contento de poder hacer esto en una orquesta que ya había tocado hace un par de años, una orquesta que funciona súper guay y que no sé, me siento muy a gusto cada vez que voy allí. Todo lo que hemos comentado de los estrenos con el grupo Nirma en Zaragoza. Luego con Yendo tenemos varios conciertos en París, tenemos varios conciertos, bueno, lo que te comenté de Mallorca. Uh-huh. Y iremos al Congreso. Nos han aceptado la propuesta del Congreso y iremos con un programa bastante duro para nosotros. Vamos con 2 transcripciones de cuartetos originales, de cuartetos de cuerdas, perdón. Vamos con Debussy y con el cuarteto de Grieg, que es el último arreglo que estoy haciendo, que es el cuarteto de cuerdas de Grieg, que la última vez que estuvimos en París ya empezamos a ensayarlo y funciona súper bien. Lo que pasa es que es bastante complicado. Y tenemos vista de aquí a ver si de aquí a un año se concretizan ciertos proyectos nuevos y podemos lanzar un segundo CD. Vamos a ver, Grieg seguramente irá en este CD y vamos a ver con qué lo completamos. Nuestra idea es un poco hacer lo mismo que hicimos con Utópico, que es mezclar un poco transcripción con nueva música, con encargos hechos por nosotros para nosotros, que fue lo que nos pasó con los tangos utópicos de Luis Naón. Otro proyecto, estoy metido en un proyecto ahora a ver si lo concretizamos un poco más con una percusionista aquí en Granada para montar un dúo saxo-percu con una percusionista, la verdad es fantástica, que ha aprobado este año también las oposiciones, que se llama Neus Fontestad. Y bueno, tenemos ya el próximo concierto el 5 de abril aquí en Granada, dentro de la Cátedra Manuel de Falla de la Universidad de Granada. Hacemos un concierto mezcla de percusión, saxo, electrónica y bueno, en él tocaré Bules, el diálogo de la sombra doble. Ella tocará cosas de Xenakis y luego intentaremos rebonds de Xenakis y luego intentaremos tocar algo juntos. Y digamos que va a ser un poco el punto de partida del dúo. Y tengo bastantes ganas de trabajar con alguien como ella en percusión. Seguir sobre todo con Boulez es mi idea. En Mallorca, aparte del concierto del conservatorio, del cuarteto, perdón, haré un concierto en el que compartir escena con más profesores del festival y tocaré Boulez. O sea, es una obra que me ha llevado casi 2 años de preparación. No es una obra que quiera dejar en el tintero, digamos. Quiero intentar empezar a moverla por España porque es una obra que no se toca prácticamente aquí. Pero es que ni los clarinetistas. Entonces, hay muy pocos clarinetistas que lo hayan tocado. También por el trabajo que llevan y por toda la logística que lleva. Entonces quiero seguir tirando de este proyecto para moverlo. Y quiero tocarlo lo máximo posible y mejorarlo. Ya no solo por tocarlo, por decir, oye, he invertido mucho tiempo en ello, sino porque es una obra que yo me siento que estoy al 50%. O sea, sí, la tengo entera, he grabado el doble bien, pero es una obra que madura muchísimo, es como el vino.
madura, cuanto más años pasan y más integrada la tienes, mejor resulta. Es una obra que tiene que madurar. Y luego quiero, bueno, seguramente eso también se tiene que concretar, pero iré a hacer alguna masterclass durante el año a algún conservatorio superior. Lo que pasa que no sé todavía en qué fecha será. Pero bueno, habíamos hablado de la posibilidad de hacer una masterclass en Pamplona y otra en Oviedo, con la clase de Daniel Durán y de Antonio Cánovas. Y luego esto ya es el proyecto más ambicioso, a raíz de todo lo del grupo Enigma y demás, y los estrenos, quiero a ver si de aquí a 2020 he hecho otros 2 encargos más y puedo grabar los 4 conciertos. Estaría muy bien, no sé con qué sello todavía, pero bueno, es algo que necesita tiempo, que necesito ya por de pronto tener otros 2 compositores que estén interesados en escribir para mí y yo tener recursos para poder pagarles, claro. Y luego que los 4 conciertos funcionen y que los podamos grabar. No sé, es un proyecto que tengo ahí a largo plazo, pero que yo creo que sí que intentaré hacer. Y luego me gustaría hacer otro segundo CD con piano, con sonatas, un poco mezclando sonata original, sonata contemporánea y sonata transcripción. También de cara a que pasen unos años, no sé, estos últimos 2-3 años han sido muy intensos. También estoy pasando por un periodo en el que necesito un poco de calma. No de calma, decir, bueno, dejo de hacer cosas, pero sí que he necesitado tiempo para cambiar un poco el repertorio que ya llevaba haciendo el año pasado, pues entre la oposición, en los concursos y demás, estaba ya dando demasiadas vueltas el CD igual, grabé Albright de Krug. Necesitaba quitar esto, estoy leyendo un nuevo repertorio, estoy investigando sobre nuevas transcripciones que poder hacer o sonatas contemporáneas que poder hacer y no sé, veremos a ver qué sale de todo esto. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y bueno, que es un auténtico placer tenerte aquí en Nada, Sasus. el placer ha sido mío. Muchas gracias a ti, Rafa. Venga, un abrazo. Un abrazo.